Saludos jóvenes, buen día. Nos encontramos en la clase número 14. Hoy vamos a estar trabajando el tema de energía en la célula. Como saben, ya en semanas anteriores trabajamos lo que era la molécula de energía que se utilizaba, ¿verdad?, en los organismos. Esa molécula se conoce como ATP o adenina trifosfatada. Es una adenina que tiene 3 grupos fosfatos y según, ¿verdad?, se unen y se separan en ese último enlace, pues vamos a ver que esta pierde o gana energía. Ya habíamos dicho anteriormente que la molécula de ATP constantemente cambia de forma, de adenina trifosfatada, de 3 fosfatos, a adenina difosfatada o 2 fosfatos. Cuando tiene 3 está cargada, es como un cheribón a punto de explotar y energizada. Cuando tiene 2 ya ha perdido la energía. ¿Cómo esa molécula se reconstituye? Pues a través, ¿verdad?, de la obtención de la energía lumínica en el caso de los procesos de fotosíntesis, o a través de la ingesta de moléculas como por ejemplo los carbohidratos, son los que ayudan a regenerar, como diríamos, esa molécula. Es un ciclo, constantemente cambia de forma de ATP a ADP, así que constantemente gana y pierde energía. Obviamente, cada vez que nosotros llevamos a cabo procesos metabólicos, nuestro cuerpo utiliza esa molécula como combustible o energía. Y hoy vamos a trabajar con ella. Repaso. En la clase anterior nosotros vimos la célula y sus organelos. Dijimos que los organelos son esas partes que componen la célula eucariota, no están presentes en la célula procariota. Recordemos que la célula procariota es esa que parece espagueti con albóndiga, así que no vas a tener la presencia de organelos internos. En la eucariota sí, la eucariota es la pizza con ingredientes y cada ingrediente es un organelo que lleva a cabo una función que permite que esa célula, ¿verdad?, mantenga un metabolismo. Vimos un montón de organelos en la clase anterior, pero les dije, no es necesario que en este momento, ¿verdad?, se embotellen todos, pero hay unos organelos que es esencial que usted aprenda a diferenciarlos, a identificarlos, porque te ayudan a identificar la célula o porque los vamos a seguir trabajando durante el año. Estos organelos son el núcleo, la membrana, la vacuola, el citoplasma. Hoy estaríamos trabajando específicamente lo que es la mitocondria y el cloroplasto, pues son pues como que los básicos que nos van a ayudar a ir identificando células. Ya según siga corriendo el año, yo seguiré añadiendo otros organelos. Por ejemplo, cuando trabajemos ciclo celular, vamos a trabajar con el nucleolo, con el ADN, con los centriolos, con el retículo endoplásmico rugoso y liso, cuando demos los temas de mensajes químicos en las células o formación de proteínas. Pero todo eso, ¿verdad?, es un proceso. Vamos a ir añadiendo organelos. Recuerden que eventualmente ustedes van a tener, ¿verdad?, que tomar una prueba meta. Las pruebas meta se utilizan, ¿verdad?, para ayuda, para obtención de datos demográficos, cuando van a dar becas, etcétera, en la escuela. Nos dicen cuánto usted sabe, ¿verdad?, o cómo usted está. Y pues hay unas cosas básicas que siempre vienen en esa prueba. Por ejemplo, te viene la célula animal, te puede venir la célula vegetal, procariota, eucariota. Si te vienen organelos, casi siempre viene el núcleo, casi siempre viene el cloroplasto, la mitocondria, porque son importantísimos en ese funcionamiento de la célula. Así que vuelvo, aunque este material no es para que usted se lo aprenda de memoria, sí es importante que vayamos creando conciencia y aprendamos a identificarlos dentro de la célula. Ahí tenemos una imagen que nos muestra un organismo que es multicelular. Ya por ser multicelular, yo sé que ese organismo tiene una célula eucariota, porque un organismo unicelular no necesariamente va a ser eucariota, puede ser procariota. Así que al ver muchas células, ya lo identifico bajo el grupo eucariota. Entonces ahora les digo, ¿qué células serán? Pues si las miras tienen forma angular, podemos ver el núcleo, y eso sería probablemente células de plantas o vegetales. Muy probablemente esa célula que estamos viendo ahí es de tejido de cebolla. Se ve únicamente lo que sería la pared celular, el citoplasma y el núcleo. Y eso tiene que ver con que para yo poder visualizar esas células en un microscopio de los que tenemos en la escuela, se utilizan unas tinturas, unos tintes que te marcan esas partes. No es fácil con microscopios de baja resolución ver más organelos dentro de una célula, pero por lo menos y básico uno siempre va a ver citoplasma, a veces membrana, pared y obviamente siempre vas a ver el núcleo. ¿Está bien? Ahí tenemos otro tejido, también multicelular, por ende es eucariota la célula, y vemos mucho verde, 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 y les dije, casi siempre que vean verde en una célula es por la presencia de cloroplasto. Ese es el tema que vamos a estar trabajando hoy, así que si es cloroplasto o es planta o podría ser también un alga del grupo protista, ¿verdad? Pero ya eso nos va dando las, ¿está bien? Ese es el tema de la clase de hoy.
Los organelos que procesan energía en la célula, entiéndase, la mitocondria y el cloroplasto. Aquí pueden ver los glóbulos rojos de la sangre, importantísimos, ¿verdad? Porque son los que transportan oxígeno. Se los pongo para que vean, ¿verdad? Que son individuales, son una célula cada uno independiente, que transportan ese oxígeno. Tienen esa forma de donita porque una de las excepciones cuando tú trabajas células eucariotas es una célula eucariota sin núcleo. Una vez se forma en el interior de los huesos, ¿verdad? O la médula ósea, para que ella tenga una forma apropiada y como que no se atapone, pierde ese núcleo. Eso es bien interesante que de las células eucariotas, nuestros glóbulos rojos no tienen núcleo. Ahí vemos entonces como yo vería una célula debajo de un microscopio. Obviamente esto lo estamos viendo con un microscopio de alta resolución. Y aquí fácilmente podemos identificar el núcleo. Sabemos que el borde externo es la membrana. Esto que está aquí son los centriolos, aún no los hemos trabajado. Cuando demos ciclo celular se pueden tocar. Me dice la imagen que aquí está el aparato de Golgi y aunque se puede ver, realmente no se ve muy bien. Aquí no puedo observar el retículo endoplásmico para nada, pero tengo el espacio de este. Y sí veo las mitocondrias aquí, que es uno de los temas que vamos a estar trabajando hoy, ¿verdad? Porque son las encargadas de procesar energía de los alimentos. Ya nosotros en la clase pasada habíamos visto que la célula es como una fábrica, ¿verdad? Que procesa moléculas necesarias para la vida y las transforma, ¿verdad? Para que se produzcan químicos que hagan funcionar el metabolismo de cada organismo. Y en el caso, ¿verdad?, de lo que hemos hablado hasta el momento, nosotros hemos trabajado esa membrana. Hemos dicho que la membrana controla la entrada y salida dentro y fuera de la célula. Hemos mencionado el núcleo, ¿verdad?, porque es el boss, el que manda, el que lleva a cabo, ¿verdad?, todas esas control de funciones. Y otro organelo importante que hemos mencionado y lo vamos a ver hoy es ese procesamiento de energía que ocurre a través de la mitocondria o del cloroplasto. Hay otros organelos importantísimos, pero no los vamos a estar trabajando hoy. Tienen que ver acá arriba con los aminoácidos, los ribosomas, retículo endoplásmico rugoso y liso, pero no se trabaja hoy porque ese es un tema que va más acorde con el tema de genética y se trabaja más el año que viene, ¿verdad? El segundo semestre, cuando veamos el proceso bajo el cual el ADN sale del núcleo al citoplasma y se convierte en un mensaje químico que tu cuerpo puede leer. Pero eso lo vamos a dar después. Por eso les digo, esto es un proceso donde vamos aprendiendo poco a poco unos conceptos y es importante que nosotros nos vayamos apoderando de ellos, ¿verdad? Para poder aumentar este aprendizaje. Y una vez volvamos a la normalidad, ¿verdad? Esté todo ahí. ¿Qué pasa con la célula? Hemos dicho que la célula necesita estas moléculas de la vida, hablamos de ellas, el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, porque te formaban esos elementos, las moléculas de la vida, carbohidratos, proteínas, lípidos, colesterol, entre otras, que te ayudaban en diferentes cosas. Dijimos que tenían una función estructural, te daban la forma, ¿verdad? Lo vimos en la membrana, hecha por proteínas, colesterol y fosfolípidos. Pero también esas moléculas son importantes porque participan, ¿verdad?, en esa codificación y en esas instrucciones que hay dentro de la célula. Pero hoy nos vamos a enfocar a la parte de energía y ya la habíamos visto cuando hablamos de características de la vida. La célula para mantenerse con vida necesita energía y la energía viene del ATP, pero el ATP donde se procesa en la célula y se convierte a esa molécula y se utiliza es en el cloroplasto y en la mitocondria, ¿verdad? Dependiendo qué célula sea, y es lo que vamos a estar trabajando en la clase de hoy. Si se fijan, es un tema que ustedes lo conocen, sobre todo en escuela elemental, ustedes siempre cuando piensan en el flujo de energía en el ambiente, en la clase de ciencia, siempre dibujan un arbolito, siempre dibujan un sol y siempre dibujan oxígeno o alguien respirando al lado, porque la realidad es que la energía y ese intercambio produce unas cosas y utiliza unas cosas que están representadas en ese típico dibujo que uno hace en escuela elemental. ¿Qué necesitan las plantas? Como protagonistas, ¿verdad? Son nuestros superhéroes en la Tierra. Ellos necesitan la luz solar. Ellos son los únicos que pueden procesar la energía solar y convertirla en alimento. Nosotros no podemos hacer eso. El único humano que yo sé que tiene superpoderes y procesa la energía solar es Superman. Así que el resto de nosotros somos simples mortales sin la capacidad de procesar energía solar. En cuanto a la célula eucariota, las células que conocemos que pueden llevar a cabo eso son las células de planta y las células de las algas que usted las ha visto en el agua, en la playa, en la charca o en el río. Esas algas son fotosintéticas, reciben la luz solar y la convierten en alimentos, o por eso, ¿verdad?, son
nuestros protagonistas. El sushi es un alga, ¿verdad? Y esa alga tiene energía almacenada que vino del sol. Aquí ven ese dibujo. Cuando tú piensas en la energía de la planta, esa energía en la planta, quien la procesa es un organelo que se llama cloroplasto, y en ese proceso no solamente procesa la luz solar, sino que la convierte en esa energía o alimentos que nosotros le llamamos las azúcares. Esas azúcares nosotros las utilizamos en nuestra mitocondria, producimos dióxido de carbono, liberamos oxígeno y no aportamos en nada en términos energéticos al ambiente. Ya nosotros sabemos la historia, cuando cae el meteorito, cuando explotaron los volcanes y hubo esa verdad densa nube oscura en nuestra atmósfera que se perdió el sol, tuvimos un periodo de extinción grande de los dinosaurios grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdieron ese alimento, nuestros protagonistas en ese momento y por un tiempo, ¿verdad? Desaparecieron. Eso le dio ventaja en esa época a los mamíferos, por eso hoy día estamos aquí. Pero es interesante ver que todo este flujo de energía es posible gracias a las plantas y a que están adaptadas con sus cloroplastos. De hecho, cuando pensamos en la evolución de la vida en la Tierra, hay que considerar que la vida se originó de organismos procariotas y simples que oxigenaron la Tierra. Pero aunque haya habido una presencia de oxígeno, la cantidad de oxígeno en la Tierra no era mayúsculo, ¿verdad? No era grande. Luego tuvo que llegar organismos más complejos que le siguieron, que ayudaron en ese procesamiento del dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno. Y ahí es que llegaron las plantas. La vida comenzó en el agua y la vida en la tierra comenzó como plantas. Y miren ahí el gran valor que tiene en términos fotosintéticos. Sin ellas no somos nada, ¿verdad? Y ahí están los organelos que utilizan las plantas para procesar energía. En el caso de la energía del sol, la procesan a través de este organelo, que es el cloroplasto. También las plantas pueden tener mitocondria. Nosotros no podemos procesar la energía solar. Nosotros únicamente tenemos mitocondria. Si se fijan, es fácil diferenciarlo. Yo siempre le digo a los nenes que si lo están viendo en un libro o proyectado de internet, generalmente te los dibujan de verde, ¿verdad? Porque es el color característico que fija esa energía de la luz. En las plantas, el verde, pero no todas las plantas son verdes, tienen que tener cuenta con eso. Y usted ve que el cloroplasto es más grande que la mitocondria, aunque en esa lámina no se puede apreciar. Generalmente yo le digo a los nenes que adentro tiene como si fueran moneditas en stacks, una encima de la otra, y así tú identificas el cloroplasto. En el caso de la mitocondria, cuando te la ponen en una célula, casi siempre parece una bichuelita y adentro tiene como una tripita, un gusanito o una culebrita. Y así que yo las diferencio y las encuentro siempre. Esa es la lógica que utilizo. Mírenlo aquí, si yo utilizara un microscopio para verla, fíjense que aquí están los stacks de moneditas y aquí tengo mis culebritas. Esto sería un cloroplasto solamente en plantas, quizás en algas, y aquí tengo mis mitocondrias que pueden estar presentes en cualquier célula eucariota, ¿ok? Con organelo interno. Así que esa información es importante que la copien en la libreta porque explica lo que se lleva a cabo en el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que ocurre en las plantas en un organelo que se llama cloroplasto. El cloroplasto, compárenlo con un calentador solar. Usted tiene un calentador solar que recibe la energía del sol y calienta el agua. Pues esa plancha es su cloroplasto. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, en la célula vegetal. Ahí es que se procesa la energía solar y se lleva a cabo un proceso que ustedes han escuchado consecutivamente desde escuela, por lo menos intermedia, que es el proceso de fotosíntesis, donde se transforma esa energía solar a alimento, ¿verdad? Y lo vemos aquí, la luz se convierte a azúcar, o en otras palabras, esa energía lumínica se convierte a energía química. Para que ese proceso de fotosíntesis ocurra, la planta, y usted lo hace siempre en dibujitos, necesita agua, necesita luz, y necesita el dióxido de carbono que está en la atmósfera, que liberan todos los organismos en el proceso de respiración. Sus productos, o sea, lo que te forma la fotosíntesis son las azúcares, usted lo ha visto, la manzana, la china, la pera, también te producen oxígeno y también producen agua. Eso es el proceso de fotosíntesis y es importante que usted domine, conozca y escriba esa información en su libreta, así que de ser necesario le da stop a la presentación para que así lo haga. Si se fijan, ahí está el famoso dibujito que les dije, usted lo hace todos los años. Usted dibuja una planta, dibuja el sol, porque es la base para que haya esa energía disponible, energía lumínica. Entra el dióxido de carbono, entra el agua también a la planta y con esas tres cosas la planta forma oxígeno y la planta forma carbohidratos, azúcares o glucosa en la misma molécula. Fíjense la importancia del chon, ya lo hemos mencionado, el chon eran esos elementos de la vida, carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y los vemos representados en la ecuación química que nos describe la fotosíntesis. Esto, si yo lo llevo a una ecuación química, yo necesito, mira, lo estoy viendo aquí en dibujo y aquí lo estoy viendo en símbolos, ¿verdad? De elementos y números. Tengo la energía solar que, combinado con el dióxido de carbono y el agua, ocurre o se da el proceso de fotosíntesis en el cloroplasto y ahí se produce el azúcar, la pera, la china, la semillita de girasol y se produce el oxígeno. Ahorita van a ver un dato curioso de esta ecuación. Mírenla bien, dióxido de carbono, agua, azúcar y oxígeno. Miren ahí los cloroplastos, no voy a entrar a ese tema, en la clase lo expliqué y yo estoy poniendo el video, pero cuando usted ve eso, ¿verdad? Como lo puse en la clase, usted va a ver que esos cloroplastos se están moviendo ahí adentro. Recuerden que el ambiente dentro de la célula es como si usted tuviera una piscina. Hay piscinas llenas de gente, como la célula vegetal, pero hay piscinas con mucho espacio, como nuestras células animales en general. Así que estos cloroplastos es bien curioso porque ellos tú los ves como que nadan y se mueven dentro de ese ambiente interior y lo hacen con relación a la búsqueda de luz solar. Si hay energía lumínica disponible, ellos van a tener la tendencia a moverse y a agruparse en esos lados donde reciben mayor cantidad de energía lumínica. Y ese es el video que le estoy poniendo a los muchachos en la clase que muestra, ¿verdad?, esos cloroplastos en movimiento. Y pues es curioso. Ahorita les mencioné, las plantas son verdes y generalmente, ¿verdad? Ese es el pigmento que va a atrapar la energía del sol y la va a convertir en alimento en el cloroplasto. Pero usted sabe que las plantas, número uno, las hojas, según se van poniendo viejas, van cambiando sus tonalidades y sus colores. Obviamente el proceso de producción energética o de procesamiento de energía a través de lo que le llamamos fotosíntesis, según se va perdiendo ese color y cambia, es menor. Esa fábrica como que se va afectando la cantidad de oxígeno que produce, etcétera. Pero tiene que tener en consideración que hay plantas que desde que usted las tiene desarrolladas no son verdes, hay plantas que son rojas, hay plantas que tienen hojas violetitas. Pues, ¿qué va a pasar ahí? Llevan a cabo fotosíntesis a una magnitud grande. La diferencia es que el pigmento que coge esa energía es un pigmento de otro color. Quizás la cantidad de energía que se forme de cada pigmento varíe. Ese dato no lo conozco, sería interesante averiguarlo. Probablemente las plantas son verdes porque han evolucionado a un pigmento que sea productivo en términos de procesamiento de energía. Pero esa sería una muy buena pregunta para hacer a un experto en ese tema. Yo no la conozco, pero es una buena pregunta hasta para uno trabajar en feria científica y desarrollarla. Así es que surgen. Fíjense que las plantas dominan en color verde, pero hay plantas de otros colores. ¿Tendrán ventajas las de otros colores sobre las verdes? Son preguntas interesantes. Ventajas en términos de procesamiento de energía y de fotosíntesis. Esa información también es importante que la tengan en su libreta, porque como les dije, en las plantas, quien procesa la energía lumínica, en las algas también, es el cloroplasto, pero entonces en otras células, en algunos protistas, en mis células, en los hongos, van a ver que hay mitocondria. La mitocondria también procesa energía o ATP. La diferencia es que la mitocondria te procesa energía del azúcar, o sea, que es energía química. Es un proceso que les llamamos respiración celular. La gente piensa que la respiración celular es tu intercambiar oxígeno con la atmósfera. Y sí, incluye ese proceso donde tú adquieres ese oxígeno en la atmósfera, lo llevas a tus pulmones, de tus pulmones pasa a tu sangre y de tu sangre llega a cada una de tus células y ahí es que ocurre el proceso de respiración celular, donde se intercambian el ATP o la energía y donde se intercambia el dióxido de carbono y el oxígeno y entonces tú lo liberas. Ese proceso de respiración celular requiere de oxígeno y carbohidratos. Se encuentra en todos los reinos eucariotas, las mitocondrias. O sea que tú puedes encontrar mitocondrias en plantas, pero no puedes encontrar cloroplastos en animales. Eso es un dato interesante. Nosotros no tenemos superpoderes. Y ese proceso produce dióxido de carbono y agua. También produce calor y energía. Y miren entonces esta ecuación, que es la ecuación de respiración. Usted respira oxígeno, libera dióxido de carbono. Gente, no respiramos oxígeno puro, el oxígeno puro nos mata. Nosotros respiramos una mezcla de gases que tienen oxígeno y el oxígeno es lo que necesita tu célula. Lo demás se va para otras cosas y otras funciones y no necesariamente ni tu cuerpo lo procesa. A veces como mismo entra, sale. Pero el oxígeno entra y llega a la célula, específicamente al mitocondrio, y ahí es que se intercambia esa energía. Miren aquí el azúcar, miren aquí el oxígeno, miren aquí el dióxido de carbono, el agua y el ATP. Ahorita les dije, miren la ecuación de ahorita.
Miren la ecuación de ahora. Si se dan cuenta, son la misma ecuación. Lo que cambia es que yo la viro al revés. Si estoy describiendo fotosíntesis, voy en la dirección de la flecha verde, tengo dióxido de carbono y agua y produzco azúcar y oxígeno. Si estoy en la dirección de respiración celular, necesito azúcar, necesito oxígeno, produzco agua y produzco dióxido de carbono. ¿Por qué le hago este señalamiento? El día que ustedes vayan a la universidad y le den este tema, lo primero que usted tiene que hacer es embotellarse esa ecuación. Y no es difícil embotellársela porque nosotros lo dibujamos constantemente. Miren el dibujo aquí. La diferencia es que aquí dibujamos una matita y aquí dibujamos una personita. Y nosotros sabemos ya lo que ocurre en ese proceso de respiración o de fotosíntesis. Básicamente requiere las mismas moléculas, lo que cambia es lo que necesita y lo que te forma o te produce. Y lo que cambia es la energía que requiere. En el caso de la fotosíntesis, lo que requiere es energía solar. En el caso de la respiración celular, lo que requiere es energía química, que esta sería el azúcar. Lo otro que te cambia es el organelo en el que ocurre. Esto ocurre en cloroplasto y esto ocurre en mitocondria. ¿Está bien? Por ejemplo, yo tengo mitocondrias en todas las células, pero la cantidad de mitocondrias en mi célula va a variar dependiendo de la función de esa célula. Por ejemplo, lamentablemente en mis células de grasa yo no tengo muchas mitocondrias. Yo si algún día pudiera hacer un invento y crear una cura para algo, como la gente siempre quiere rebajar y pagan dinero por eso, yo trataría de inventarme una manera de añadirle mitocondrias a las células de grasa, porque así quemarían la grasa. Es un chiste que les hago a los nenes, pero es para que asocien, ¿verdad? Que acumulan, almacenan grasa, obviamente no las van a quemar porque no tienen muchas mitocondrias, esa no es la función de las células de grasa, simplemente almacenan grasa. Pero si usted se pone a pensar en sus músculos sí tienen un montón de mitocondrias. ¿Y por qué los músculos, las células musculares y la fibra muscular tienen mucha mitocondria? Porque usted se mueve y para moverse, ¿qué necesita? Energía. ¿Y quién va a procesar la energía? La mitocondria. Otro lugar donde usted encuentra muchas mitocondrias es en el espermatozoide. Piensen en la función que lleva a cabo el espermatozoide. El espermatozoide tiene que viajar una gran distancia. Usted ganó la carrera más importante de su vida porque iba en mandadito. Su flagelo tenía mucha energía almacenada y tenía muchas mitocondrias. De hecho, los flagelos de los espermatozoides tienen mucha mitocondria y tienen que ver con la función. Usted ganó la carrera de la vida porque su espermatozoide fue el más rápido. Pues ese espermatozoide tenía muchas mitocondrias en ese flagelo y fue sumamente efectivo en llevar a cabo ese proceso. Siempre le hago ese chiste a los nenes porque aunque hoy día no seamos los mejores atletas, yo no soy la mejor atleta, en algún momento gané la carrera más importante que fue la carrera de la vida. Y todos ustedes también la ganaron. Y fue gracias en parte a esa energía que había almacenada en ese espermatozoide, que fue el que hizo el trabajo difícil, ¿saben? Pues ahí, ¿verdad? Está esa ecuación. Les hago el señalamiento, el proceso de fotosíntesis y respiración es bien complejo. De hecho, hay canciones que son parodias al proceso de fotosíntesis y respiración celular porque los biólogos no nos llevamos con esto. Es una botella bien grande, es bien complicado. Si usted estudia pues, cualquier carrera en ciencias naturales, va a tener que hablar del piruvato y del acetato y del AOH y de los grupos, y es bien complejo este tema. Y hay canciones que parodian el proceso de fotosíntesis, pero la base de todo, ¿verdad? A nivel macro, a nivel grande, está en esta ecuación, en usted entender que la fotosíntesis requiere dióxido de carbono y agua y produce azúcar y produce oxígeno, y en entender que la respiración celular necesita azúcar, necesita oxígeno y produce agua y produce dióxido de carbono. Y en entender que cada uno de esos procesos ocurre en diferentes organelos con diferentes formas de energía y obviamente pues tienen diferentes nombres los procesos y esos organelos. Y miren aquí la ecuación en palabras para que entiendan esto, aunque sí está como está aquí. Dióxido de carbono y agua es igual a azúcar y a oxígeno. Pues usted le invierte dependiendo qué proceso usted se quiera demostrar o aprender o explicar. Y como les dije, recuerden que este tema viene en pruebas meta y casi siempre cloroplasto y la mitocondria de calle vienen. Estas alturas y estas 2 últimas semanas por los temas que hemos desarrollado, ¿qué usted se supone que sepa? Si yo le pregunto qué es un organelo, usted se supone que inmediatamente piensa en célula eucariota, en la pizza y en las partes. Un organelo son las partes que compone la célula eucariota. Tienen nombre. Los organelos que hemos visto, núcleo, membrana, citoplasma, cloroplasto, vacuola,
mitocondria, son los más que hemos visto, pero hay otros organelos adicionales. ¿Qué organelos procesan la energía en la célula? Pues hoy vimos que los organelos responsables de procesar la energía son dos, mitocondria y cloroplasto. Vimos las diferencias, dónde los encontramos, qué necesita, qué se forma, y este aprendizaje es importante que usted lo repase. ¿Qué moléculas están envueltas en los procesos de fotosíntesis y respiración celular? Pues las moléculas las hemos visto y si vieron se invertían. Las moléculas eran los carbohidratos, el CSIH12O6, el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. Esas son las moléculas más importantes y recuerden que esa clase yo la estoy dando desde que hablé de los elementos de la vida o bioelementos, cuando le hablé del chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y cuando desde ahí en adelante empezamos a ver la importancia de esas moléculas para mantener la vida. Hago un repaso recordándoles que la semana pasada le di la tarea de crear el modelo de la célula eucariota, que me imagino que la van a hacer animal o vegetal, porque casi siempre hacen una de esas dos. Esta tarea vence este viernes 27 de noviembre, pero este viernes 27 de noviembre es día, ¿verdad? O celebramos jueves y viernes, los días de acción de gracias y el famoso viernes negro, así que usted trate de organizarse. Se las di con antelación para que no diga que les di tarea para el día festivo. Si usted se organiza, tiene hasta el miércoles para terminarla. Por favor, no compren materiales, usen materiales que tengan en su hogar. Y tiran la foto, hacen la leyenda, identifican las partes y adjuntan y entregan la tarea en la plataforma Teams. Es importante que usted actualice todos los trabajos de esa plataforma Teams, porque en ese día 27 ya debo yo estar terminando de cuadrar todo lo que he dado desde agosto. Agosto a noviembre 27 voy a cuadrarlo todo y voy a colocar en el CIE las últimas puntuaciones de este primer periodo, dejando mi proceso final ahora en diciembre. Yo lo que les voy a dar es un solo trabajo grande, que es el trabajo de la propuesta del huerto. Recuerden que eso es lo que tenemos pendiente de Ciencia Verde. Así que es bien importante que usted ponga al día esa plataforma, porque ya yo voy a pasar al CIE. ¿Está bien? Y es importante que usted entregue todo. Eso es lo primero. Hagan la asignación y traten de terminar antes del miércoles. Por último, me despido de ustedes. Recuerden que jueves y viernes celebramos un día bien importante, que es el de Acción de Gracias. Debemos ser agradecidos, estamos vivos, estamos viviendo una época muy difícil, pero yo espero que esto sea lo más difícil que nos va a tocar y eventualmente esto mejore. Si se fijan, la pandemia en Puerto Rico no se ha manejado de la forma adecuada y no la hemos manejado de la forma adecuada. No podemos responsabilizar al gobierno, porque los que decidimos nuestras acciones y nuestros estilos de vida somos nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque se avecinan unos días que nos invitan a compartir y a rodearnos de gente y a ver a nuestros familiares. Pero usted tiene que tomar en cuenta, ¿verdad?, que lo más bonito va a ser de aquí a 1 año, 2 años, poder seguirnos reencontrando con esa gente que tanto queremos. Y a veces pues hay que hacer sacrificios. Y quizás el sacrificio este año es quedarnos en casa con la gente de nuestro núcleo cercano. Y si vamos a ver a alguien, por ejemplo, yo no voy a hacer nada en mi casa y yo voy a hacer comida y le voy a llevar comida a mi mamá y a mi papá y a mi suegra y se la doy, servicajo y me voy, porque yo tengo que cuidarme a mí y a los míos y a ellos también porque los amo, porque lamentablemente esta enfermedad no sabemos cómo nos va a atacar a cada uno de nosotros y cerca de nosotros hay gente, ¿verdad?, débil, abuelitos, gente mayor, gente que tiene enfermedad, bebecitos y no queremos que les pase nada. So, es momento de ser responsables y lo podemos pasar muy bonito con nuestra familia inmediata. ¿Está bien? Así que celebremos la vida, demos gracias que la tenemos y pues tratemos de mantenerla con buenas decisiones. Es un sacrificio pequeño, ¿verdad? A veces la vida nos pide que paremos, que nos detengamos un tiempito y que después sigamos. Y en este momento eso es lo que nos está pidiendo la vida, que aprendamos a detenernos. Y hay muchas cosas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor, que si uno mira esa parte, pues podemos ser agradecidos y ver, qué sé yo, piense, usted quizás tiene un cuarto que nunca le ha metido mano y no lo ha recogido como debe. Pues diga, caramba, yo voy a darle un make-up a mi cuarto y póngase a pintar, póngase a recoger, póngase a botar, póngase a cambiarlo de forma. El mismo huerto que les estoy diciendo, ¿verdad?, o el proyecto, póngase y entreténgase con eso. Siéntese a hablar con su abuelo de las historias interesantísimas de cómo era la vida en Puerto Rico antes, que era muy diferente a la de ahora. Así que busquen, que hay muchas cosas a nuestro alrededor que a veces no nos damos cuenta que están ahí o que necesitan nuestra atención. Les deseo muchas bendiciones y les pido también de favor pues que en estos días traten de organizar todo lo que me deban. Se cuidan.
Voy desconectando la presentación por aquí. Así que nos vemos. Feliz Día de Acción de Gracias. Bye.